Vamos a presentar entonces ahora al doctor José de la Cruz. Me da mucho gusto para que nos dé una conferencia sobre DIMEC, DISEC y cirugía de catarata en pacientes con problemas de córnea. El doctor de la Cruz es puertorriqueño, pero ha hecho su carrera en Estados Unidos. Está ahora mismo como especialista de córnea en la Universidad de Illinois en Chicago. Y él entrenó en Massachusetts ahí en córnea con el doctor Dolman, y es también experto en keratoprostesis. Gracias, José. Saludos, Lilia, gracias. Saludos a todos, buenos días. ¿Me pueden ver? Sí, se ve. Ok, voy a proyectar ahora la presentación. Okay. Déjame ponerla en la... Ok. Bueno, pues como ya hemos hablado anteriormente aquí ahora, pues el tópico que voy a tocar hoy es el tema de queratoplastia endotelial, ¿verdad? Lo hablamos como si esto es una revolución en evolución. Es una cirugía la cual a muchos de ustedes, ¿verdad? Que son más jóvenes, pues piensan que, ¿verdad? Es algo que lleva mucho tiempo, pero en realidad llega un poco tiempo, pero por una progresión significativa en los últimos, digamos, 15 años. Y pues ha hecho un cambio significativo en cómo nosotros hacemos cirugía, qué le ofrecemos a los pacientes y los outcomes de estos pacientes. Para dar un poquito de trasfondo, ¿verdad? En cuanto a la evolución de la queratoplastia, el término de queratoplastia fue empezado, data atrás, all the way al 1824, los primeros experimentos que fallaron y pues se enfocó en queratoprostesis y pues hubo una cierta limitación en el suceso de este tipo de procedimientos. Y el primer trasplante se realizó en 1905, fue usado con uso exclusivo de tejido humano sano, técnica estéril, protección del tejido con solución salina, evitar químicos tóxicos, pero tienen que tener en cuenta que en todo este tiempo pues no había microscopio, los instrumentos eran limitados y por ende el suceso de esa cirugía fue de cierto nivel pues limitado. Pues hay ciertos avances que se logran. El doctor Castro Viejo pues hace el primer trasplante cuadrado y luego circular, y eso al desarrollar, ¿verdad? Instrumentos de refinación para poder hacer una incisión adecuada, y se desarrollan microinstrumentos que nos ayudan junto al microscopio de poder tener una visualización más adecuada y por ende pues tener precisión en la cirugía. Se introduce eventualmente la sutura de nilón y el primer banco de ojos, que es importante, como todos ustedes saben, en el desarrollo de un proceso de trasplante, pues se desarrolló el primer banco de ojos en 1945 con el doctor Townley Patton, que algunos de ustedes pues sabrán que la Cornea Society, antes de ser ese nombre, pues era el Patton Society, el nombre honorando al Dr. Patton. Luego pues vemos diferentes estudios y desarrollos de la inmunología dentro del trasplante, el cura dose line, que todos ustedes saben, como pueden ver en esta foto aquí, de la línea de reyección, de rechazo. Y pues se introducen el uso de corticosteroides tópicos y antibióticos, que también pues mejoran más allá los resultados de la cirugía penetrante. De acuerdo al Corneal Donor Study, como puedes ver aquí, pues las córneas que usamos y las que se han hecho estudiados en este tiempo, pues tienen un success rate, una vida, ¿verdad? Que va disminuyendo con el tiempo. Y como puedes ver en esta gráfica aquí, pues digamos en 5 años va de un success probability de 100%, aproximadamente un 85% en trasplantes penetrantes. Y pues obviamente eso se habla con el paciente, no necesariamente todos los pacientes no van a tener van a tener daño, ¿verdad?, con el trasplante después de 5 años, pero sí se le discute esto como posibilidad a través del tiempo. La sobrevida del injerto, pues de 5 a 10 años, mejor con pacientes de keratocono, ya que no hay un proceso inflamatorio que pueda causar problemas al trasplante. Y pues en Fuchs un 90% y otro tipo de trasplantes pues ya disminuyendo. Y más allá en pacientes con quemaduras, toxinas autoinmunes, pues ya la sobrevida del injerto pues va disminuyendo a través del tiempo por otros factores. O sea que ya estamos determinando que sí sigue siendo la penetrante un procedimiento que es efectivo, aunque tiene sus limitaciones, pero tenemos también ciertas limitaciones en cuanto a sus beneficios refractivos. Éxito anatómico, como pueden ver, es 80% en injerto claro,
Pero el refractivo, como ustedes saben, pues por las suturas y por más buenos que sigamos suturando y poniendo interrumpidas o esto continuas, pues siempre vamos a inducir cierto nivel de astigmatismo, ¿no? Y por ende, pues la visión, la mejor corregida en promedio va a ser 20/60 y con ayuda de lente de contacto, espejuelos y tal. Y pues ese astigmatismo pues, es un factor que afecta la visión si no tenemos ningún otro factor de disminución en visión en estos pacientes. Y un 60% más o menos va a tener 20/40 o mejor en esta situación. O sea que la estación refractiva promedio es 9.5 meses. O sea que también, imagínense, ¿verdad? Los pacientes que tenemos nosotros, que compartimos los corneólogos, pues que tenemos que tener paciencia, ¿no? No es que la cirugía como la de catarata, que le mueve la catarata y mejora, pero el paciente de córnea, en cuanto a su estabilización refractiva, pues toma un tiempo poder lograr esto. Y bueno, resumiendo en esta parte, ¿verdad? Tiene integridad estructural, tenemos ciertas infecciones, ¿verdad? Por las suturas, infecciones, vascularización, rechazo. Y el astigmatismo, pues ciertamente son ciertas limitaciones del implante penetrante. No es que podamos eliminar todas estas, pero hay ciertas que tal vez podemos disminuir o evitar en otro tipo de trasplante que logra lo mismo y tal vez reduce la cantidad de tejido que removemos. O sea, que, de nuevo, resultados visuales que varían en la penetrante, astigmatismo, irregular o regular elevado, aberraciones de alto orden y poder con no podemos predecir, ¿verdad? Si ese trasplante, ¿verdad? Puede sobrevivir un tiempo prolongado o no. O sea, que tenemos un éxito anatómico, pero no refractivo. Y para entonces entrar entonces el tema de trasplantes más profundos o endoteliales, pues puedes ver el PKP, que es el penetrante, el DAO, que es una cirugía que es Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, básicamente una cirugía anterior lamelar, pero profunda y por ende por lo general se usa con una burbuja para disectar la área del Descemet, del estroma. Entonces entramos al tema que vamos a hablar ahora, que es el tema de DSEC y DMEC, que son cirugías endoteliales, y vamos a hablar un poquito, ¿verdad?, de la historia de cada una de ellas y cómo hacen un impacto significativo en la recuperación visual del paciente, tanto como el suceso anatómico que tenemos en estas cirugías. Pero todo, por supuesto, tiene un proceso historial, de historia de cómo empezó y cómo estamos en el momento. La cirugía endotelial empezó, ¿verdad?, con un trasplante lamelar posterior, ¿verdad?, que es una cirugía parcial, tejido corneal dañado y mantiene el tejido corneal funcional. Y como pueden ver aquí, los primeros intentos fue el Dr. Tillett hizo lo que pensamos hacer anterior, pero posterior, ¿verdad? Se removió parte de la parte posterior de la córnea y se trató de trasplantar lamelarmente a nivel posterior, pero no tuvo un suceso significativo porque ya fue muy difícil la cirugía, se usó sutura en ese tiempo y no se pudo mantener una estabilidad de ese injerto, aunque se hubiera suturado. Y luego, pues, el doctor Meles, en 1998, introdució el uso de una burbuja de aire para sostener el trasplante en su sitio. Y el comienzo de esta cirugía era el DLEC. Simplemente ponía un tejido que incorporaba el estroma y el endotelio, se insertaba en la cámara anterior y con una burbuja, pues, se mantenía en su sitio. Eso tuvo, pues, aunque no fue tan eficiente en cuanto a la refracción refractiva, pues sí, tuvimos mejoría, aunque era poco predecible. Y luego entonces, pues se desarrolló, en vez de trasplantar un tejido entero y dejar la córnea, el host córnea intacta, se desarrolló el stripping. Como pueden ver aquí abajo, pues entonces se removía el tejido del Descemet, stripping, y después de hacer eso se introducía el tejido que se trasplantaba, y eso es lo que llamamos hoy en día el DSEC. Esto, pues nada, una gráfica que demuestra aquí la progresión, ¿verdad?, de cómo se ha desarrollado el proceso de córnea, de penetrante a endoteliales, y cómo va el futuro en cuanto al ROCK inhibitors, y eso hablamos más adelante en cuanto a qué relevancia tiene esto aquí. Y bueno, ahora entonces para hablar sobre el procedimiento de queratoplastías endoteliales. Como pueden ver la gráfica aquí, pues una progresión, ¿no?, de empezar un proceso que era el DLEC, que se introducía básicamente en el tejido de córnea, un tejido cual llevaba una cantidad significativa de estroma, un procedimiento que era casi 200 micras, y se ponía la burbuja en esa área, a simplemente reducir el grosor de DSEC, que es automatizado, porque usamos entonces con el banco de ojos la disección era más precisa,
Y Ultrastim dice que ahora con diferentes microqueratomos que se usan y procedimientos en el banco de ojos, pues se puede insertar un tejido que estábamos por debajo de las 100 micras para poder insertarlo y tener un tejido tal vez menos grueso y más estable cuando se trasplanta y cuando se pone la burbuja. Y en DMEC, que es lo que estamos hablando aquí ahora, que hablaremos eventualmente, que es solamente trasplantar el tejido de DSMA sin endotelio sin ningún estroma. Y eso pues vamos a hablar más adelante en la charla aquí ahora en cuanto a lo que tenemos en eso y el success rate de ese tipo de procedimiento. Puede ver aquí en esta gráfica la queratomía lamelar, ¿verdad? Este es el DLEC, ¿verdad? Que tenemos ya tejido endotelial, como pueden ver aquí abajo, ¿verdad? En adición estroma. Entonces, el DSEC o DSEC, que es automatizado o el procedimiento que se remueve, y de nuevo vemos aquí el área de células endoteliales y menos tejido estromal que lo lleva, porque es un corte más pequeño. Y eventualmente pues hablaremos del DMEC, que básicamente exclusivamente la disección y el trasplante del tejido de SMS membrane con las células endoteliales adheridas a él. Cada uno tiene su tipo de técnica y complicaciones y, ¿verdad? Y manera de proceder, y eso es lo que vamos a hablar aquí hoy. Esto es un ejemplo de un paciente de DSEC. Vemos aquí que pues, en comparación, ¿no?, de un paciente que ha tenido una cirugía de trasplante penetrante, pues se usan suturas y tal, y una cirugía en la cual se hace un procedimiento endotelial, el tejido se inserta y se inserta una burbuja para mantener el tejido en su sitio, y lo único que necesita en cuanto a suturas, pues para cerrar la incisión donde se inserta el tejido. Esto es un ejemplo de un OCT en el cual pueden ver aquí, esto es un tejido de aproximadamente más de 100 micras aproximadamente, y esto es la disección este es el DSEC, el tejido endotelial que se ha trasplantado, y en este caso pues se remueve el DSMS del paciente que recibe el tejido, y pues este es el tejido del donante. Y pues como aquí ya está insertado, ya la burbuja no está presente, y como pueden ver, pues hace el efecto que hacía la célula endotelial anteriormente en cuanto a la patología que necesitaba. Esto es otro ejemplo de tejidos que son más extensos, ¿verdad? Y está la disección interior y cómo se adhiere en la parte posterior de la córnea. Y esto es un tejido ya más pequeño, esto es un ultra thin DSEC, que es mucho más finito, y pueden ver la diferencia aquí del tejido que, ¿verdad?, se ha insertado y casi queda anatómicamente perfecto comparado con otras cirugías. Y bueno, indicaciones para pacientes de cirugías en cuanto se afecta el endotelio o para el uso de queratoplastías endoteliales. Obviamente, pues pacientes de Fuchs dystrophy, en la cual las células endoteliales están poco funcionales o deteriorando, pues estos son buenos pacientes en los cuales tendrían un beneficio, se remueven esas células endoteliales como el stripping y se reemplaza con un tejido trasplantado. Pacientes con bulosas afáquicas o pseudofáquicas también son buenos candidatos para pacientes de cirugías endoteliales, de queratoplastías endoteliales, y otras casos de compensación, trauma, foreign bodies, edad de válvulas de glaucoma, que puede estar en contacto del endotelio y haciendo un daño crónico, y pues esas llevan un cierto tipo de modificación a cirugía, pero también son buenos pacientes que evitarían la necesidad de un trasplante penetrante, y en lo que lleva con eso el proceso de rehabilitación y tal, con un DSEC o un DMEC, pues tendría un beneficio de reducción más corto y obviamente una cirugía menos invasiva. Pacientes con eye syndrome, un poquito más complicado, pues tendría uno que trabajar con el iris y tal, pero también son buenos pacientes para trasplantarlo y considerar un DSEC en vez de una penetrante. Y entonces en pacientes que han tenido ya cirugías de queratoplastías penetrantes, los cuales haya compensado el endotelio, el estroma no está afectado significativamente, y estos pacientes pues se puede hacer en el mismo penetrante, se puede introducir una queratoplastía endotelial y tienen un buen suceso por lo general. Ahora sí, no todas estas cirugías son viables en muchos casos. En casos de hipotonia ocular, es una cirugía un poco más complicada, y en pacientes que tienen una cicatrización estromal, pues obviamente la cirugía endotelial no va a hacer un cambio significativo en esa cicatrización estromal, y por ende, pues tal vez esos pacientes tendrían un mejor outcome teniendo una penetrante y remover esa cicatrización. Y hay otras maneras también, si uno quiere ponerse a experimentar y tal, pues puede hacer una endotelial y después hacer una lamelar, pero anyway, contraindicaciones relativas para esos casos. Este estudio, pues ve aquí dando estadísticas, ¿no? Desde que el 2005, cuando obviamente
la cirugía penetrante era la más dominante en la nación de los Estados Unidos. Y como pueden ver aquí, con el tiempo a la que se ha mejorado, o sea, esto ha sido una colaboración no solamente dentro del cirujano, pero también del Banco del Ojo, que ha llevado a ver la voz cantante, ¿verdad?, en esto para poder progresar el proceso de la disección del tejido, de poder dar grosores más consistentes, poder separar el dermis del estroma. Y con esos progresos del banco de ojo, instrumentación y tal, pues pueden ver aquí que en el 2005 la cirugía dominante en cuanto a córnea era la penetrante, 42.000 trasplantes en 2005, en comparación a solamente 1.000 trasplantes que se habían hecho de endoteliales en esa fecha. Y como pueden ver, como el tiempo va pasando, vamos progresando en cuanto a técnicas, instrumentación y tal, pues ahora la cirugía dominante en los Estados Unidos en cuanto a córnea acaba siendo la cirugía endotelial, y eso incorpora TSEC, DSEC, DMEC y tal, en comparación a las cirugías penetrantes, como pueden ver aquí ahora. No se han eliminado completamente, como dije anteriormente, hay pacientes que no son candidatos o la cirugía endotelial no es indicada, pero sí, y obviamente vemos pacientes que tienen PBK, pacientes que tienen Fuchs, pues ya el gold standard ya es el uso de cirugías endoteliales, a diferencia de que anteriormente hubieran sido pacientes que se las hicieron penetrantes. Y aquí, pues, recuperación visual también es un factor significativo, ¿no? Pueden ver aquí que el tiempo postoperatorio en meses de un paciente, por ejemplo, como ver aquí de pacientes de penetrantes con esta indicación, pues la recuperación visual es más prolongada, y comparación con la rehabilitación de pacientes de DSEC, pues la rehabilitación es mucho más corta en cuanto a la cantidad de visión que va a recuperar en un tiempo más acortado. Y pues obviamente eso motiva no solamente al cirujano, sino que al paciente de buscar esa posibilidad de cirugía y ser menos invasiva. Y por causas obviamente obvias, ¿no?, de la penetrante haciendo suturas y por la reducción visual siendo más larga, aparte de otras cosas que vamos a hablar ahora. Y bueno, entonces en cuanto a reducción visuales, como pueden ver aquí, pues también la endotelial pues, es superior en cuanto a rehabilitación visual, y en el periodo de que se logra eso, y pues seguramente es por el cambio de eliminación o reducción del cilindro, ¿verdad?, que se induce con la penetrante versus a la endotelial. En cuanto a las modificaciones o cosas que tenemos que esperar cuando hacemos un DSEC, que es que por cambio en la curvatura, el cambio, la reducción de la curvatura del radio de la córnea posterior, pues eso induce cierto nivel de hipermetropía, y por ende, si es un paciente que no ha tenido cirugía de cataratas o hace una cirugía combinada, uno tiene que modificar esa corrección del poder del lente para compensar por ese tipo de hipermetropía que se va a inducir por el trasplante que se va a poner en la parte posterior. Y porque lo que hace es reduce el poder corneal efectivo. Y pues eso ya es reconocido en pacientes que han tenido ya trasplantes, pues o sea, se trata de, en otros casos, para hacer un DMEC para no poder inducir metropía, o pues si no, corregirlo con espejuelos o con contacto luego. Pero son cosas que sabemos y tenemos que tomar en cuenta cuando se hace el plan quirúrgico, y si es una cirugía combinada con catarata. Este estudio lo hizo el doctor Price en cuanto al survival de endothelial cells en diferentes, comparando el DSEC con el PK, y pues esto es un periodo, ¿verdad? Un periodo de 48 meses, y pues él dice que en este caso puede ser relativamente superior en cuanto al survival del tejido en comparación con el PK. Pero hay que tener en cuenta también, ¿verdad?, que el tejido es la manipulación. Cuando se introduce el tejido, lo que hace el daño mayor a las zonas endoteliales en el caso del DSEC, y pues eso lo hablaremos ahora con más detalle de la charla. Y bueno, factores asociados a la pérdida de células endoteliales: el tipo de incisión, escleral versus corneal. En este caso, no necesariamente incisión pequeña es lo más adecuado. En la incisión aquí siempre ha sido el debate entre la incisión de 5 milímetros versus 3 milímetros. Y pues vamos a ver los resultados ahora. Instrumentación usada para introducir el injerto. Hay diferentes instrumentos, inyectores, shovels o slides que vamos a ver ahora. Y pues al final doy mi opinión, ¿verdad? Yo pienso que la manera más sencilla es la más efectiva y la más costo efectiva, pero hablamos de eso más adelante. Y dificultad durante la cirugía, en el sentido de que cuando se inserta ese trasplante, está en un espacio en la cámara anterior,
y pues si uno puede colocarlo en la posición correcta la primera y poner el aire, pues no hay problema, pero a veces hay que manipularlo, moverlo, se invierte y pues esa manipulación pues añade a la posibilidad de pérdida de notabilidad de la cirugía que puede tener un resultado adverso a largo plazo. Y en muchos casos, o sea, menos a la que uno tiene más experiencia, la dislocación del injerto y necesidad de hacer un rebubbling, poniendo más aire o reinsertar aire para poder reposicionar y pegar el trasplante. ¿Dónde estamos hoy en cuanto a las ventajas sobre los penetrantes en cuanto a cirugías que tienen daño específicamente endotelial? Pues él dice que el standard of care, una cirugía más segura, resuelve problemas estructurales, son resultados refractivos más rápidos y pues le disminuye la debilidad del globo al tener menos disección a diferencia de un PK y se preserva por lo general la inervación corneal y un mejor resultado visual y más rápido. Incisión más pequeña y segura y el ojo queda más estable durante la cirugía y sin sutura o minimizando la sutura, pues se elimina significativamente las complicaciones de suturas que pueden estar infectadas y tal. Y bueno, ahora vamos a hablar específicamente, ¿verdad? Continuando el tema de queratoplastia endotelial, las disecciones, o sea, cómo se disecta el tejido, o sea, en el banco de ojos, o sea, en la sala de operaciones y el grosor. Las disecciones son manuales, pueden ser manuales, que ese sería el D-sec sin la A, el microqueratomo, que pues es automatizado, o el femtosecond laser, que no ha sido tan efectivo, pero son las tres posibilidades de poder disectar el tejido para poder trasplantarlo. Y me refiero al injerto, ¿no? al donante. Entonces el tejido, ¿verdad? El D-sec, por lo general se determina que es de 4 micras, un tejido de 100 a 180 micras, pero ahora muchos cirujanos prefieren, y yo estoy incluido en eso, prefieren usar un tejido más fino, el ultra thin D-sec, porque se ha mejorado la técnica de cómo el microqueratoma hace el corte para estos tejidos de donante y por ende tejidos de 30, 60 o por lo que ven aquí menos de 100 micras, pueden ser tejidos que son más fáciles son más finos y por ende tienen una habilidad mucho más fácil de tener una resolución visual mucho más rápida. En cuanto a los ultra thin D-sec, y estoy hablando de verdad, menos de 100 micras, tienen las mismas indicaciones que el D-sec convencional, simplemente el grosor es menor, los resultados visuales son paralelos a los de DMEC y mucho mejores que los de D-sec con un grosor más elevado. No hay cambio en el astigmatismo y puede que hagan complicaciones durante la preparación del tejido y por eso le digo que en este tipo de cirugía, pues esa colaboración con el banco de ojos es bien importante porque ese técnico tiene que tener cierta experiencia de cómo disectar ese tejido para traerte consistentemente un grosor del cual tú le has seleccionado. Esto es un ejemplo de un paciente con ultra thin D-sec, como pueden ver aquí, básicamente, o sea, si yo te diría que este paciente no tuvo cirugía, me lo creerías porque como pueden ver aquí, no, ¿sabes? Poco difícil determinar, ¿verdad?, en qué área está el tejido, se ha integrado a la anatomía de la córnea adecuadamente y puede verlo desde aquí, pues el grosor es disminuido significativamente. O sea que anatómicamente casi no hay diferencia entre un paciente sin cirugía y un paciente de ultra thin D-sec, al igual que cuando vean con DMEC también va a ser igual. O sea, diferentes maneras de disectarlo, manualmente, automatizado o por femtosecond laser. La limitación del femtosecond laser es que es una sección que deja una superficie un poquito irregular y por ende la interfase no es una la cual da una resolución visual mucho más rápida y aunque pues es consistente en la profundidad, no es consistente en la resolución visual. Aquí pueden ver aquí pues usado precisamente una terminación con el D-sec que más bien no está automatizada y con el automatizado que es el queratomo pues hace un pase y en ocasiones del ultra thin D-sec hace un double pass y pues te da un tejido, ¿verdad?, del grosor adecuado dependiendo a la navaja que usas en el microqueratomo. Pero todo esto conlleva, ¿verdad?, un banco de ojos y un técnico banco de ojos que pues está experimentado y ha dedicado tiempo para poder perfeccionar y estandarizar su técnica de disección a un grosor adecuado. Entonces, en este caso, consideraciones preoperatorias para pacientes de trasplantes endoteliales. Si ha tenido un trasplante penetrante o no anteriormente, la duración del edema corneal, en muchos casos, pues aunque un paciente es en teoría buen candidato para una cirugía endotelial, si ese trasplante ha tenido un edema crónico, en muchas ocasiones ese edema crónico puede causar cicatrización del estroma y por ende, aunque anatómicamente se logre la cirugía, la revisión visual va a ser limitada porque ese edema crónico ha causado daño ya al estroma que no nos permite tener una revisión visual.
En cuanto a las edades, pues sí, eso ya se ha ido empujando los límites, ¿no? De usando en pacientes jóvenes, ciertamente con diferentes tejidos que hacen diferentes, tienen diferentes propiedades, pero sí se ha usado en niños, al igual que en adultos. Pacientes fáquicos, pseudofáquicos, pues obviamente un paciente fáquico sin tipo de catarata se puede hacer el trasplante sin tener que hacer una cirugía. Pacientes que tienen catarata, pues es una combinada, o se hace dependiendo del expertise o la comodidad del cirujano, puede hacer 2 cirugías separadas o hacer la combinada, remover la catarata y hacer el DISEC a la misma vez. Y en pacientes pseudofáquicos, pues entonces obviamente, ¿dónde está ese lente? Un lente está en cámara anterior, está en el surco, está en el capsular bag, y pues eso hace modificaciones como cirujano en cuanto como uno hace el approach a los trasplantes endoteliales. Cirugías regulares, pues obviamente, como dije anteriormente, eso va a tener un impacto refractivo en estos casos y por ende se hace un approach diferente, se hace un tipo de tratamiento, digamos, de láser, lo que sea, o corrección de la especie regular, si el endotelio está afectado, pero entonces eso es stage, ¿no? Para poder tener un resultado anatómico adecuado, pero también refractivo adecuado para el paciente. En cuanto a cirugías de válvulas, ¿verdad? Si tienes una válvula en la cámara anterior y muy probable que esa cirugía ha sido la causa de un caso de pérdida de células endoteliales y por ende necesidad de un DISEC, pues en esos casos, pues no solamente remover el tejido y poner otro, sino que hay que hay que tomar en cuenta lo que causa el problema que te llevó a la decisión de hacer una cirugía y pues o remover el tubo, reposicionarlo o ponerlo en el vitrio después de una vitrectomía para eliminar el factor de irritación crónica del endotelio. Y pues en estos casos también, pues obviamente, como saben, uno inyecta aire dentro de la cámara anterior para mantener el tejido. Y cuando tienes una válvula, pues ese aire va a ir a la válvula. O sea que entonces, en muchos casos, será la válvula temporalmente con Viscoat o con una sutura o otras técnicas para poder mantener ese aire en su sitio por lo menos 24 o 28 horas, que se mantenga ese tejido aguantado y sostenido para que pueda mantenerse a largo plazo. Y como les dije anteriormente, en pacientes que tengan lentes en cámara anterior, tienes que tomar en cuenta el largo plazo. Es un paciente ya de mayor edad, que tiene tal vez una expectativa de vida más corta, tiene espacio en la cámara anterior, el lente está muy bien posicionado, bueno, pues entonces puedes decidir dejarlo o reposicionarlo o removerlo y pues tú sabes, ver las consecuencias de eso para poder tener un trasplante endotelial que va a estar adecuado, con buena resolución visual y que no tenga la posibilidad de compensarse a corto plazo, porque esté en contacto por el lente, como en el mismo caso sería con las válvulas. Y bueno, incisiones, como dije anteriormente, yo prefiero hacer una incisión que dé suficiente espacio, digamos de 5 milímetros o 4.5 a 5 milímetros para poder insertar el injerto, ¿verdad? Con mínimo trauma. Por lo general, estas cirugías se hacen en clear cornea, no hace falta un túnel escleral. El diámetro varía entre 3.5 a 5 milímetros. Como les dije, yo prefiero tener más cerca de 5 milímetros para minimizar el daño, ¿verdad? Ese tejido cuando se inserta. Y pues las centesis son las más periféricas posibles para poder manipular el tejido una vez esté insertado si es necesario. Desatorexic, como ver aquí ahora, pues, se pueden hacer sin azuletripán, se pueden hacer al menos que tengan típica de visualización, que entonces las tiñes y eso te da una visualización más adecuada, ¿verdad? De poder removerla. En estos casos, si es después de cirugía de cataratas, lo que puede hacer es dejar el viscoelástico y hacerla en el momento, o si no, tienes que remover, tener un mantenedor de cámara para poder tener estabilidad dentro de la cámara anterior cuando la remueve. Y pueden ver aquí la visualización aquí ahora, es básicamente un stripping, ¿verdad? Se hace un scoring inicial del área que has escogido, de 8.5, 9, de diferentes personas tienen diferentes diámetros que prefieren. Y pues ven aquí, pues ya has removido el tejido y después de removerlo, pues entonces ya tienes el área o más o menos la disección que vas a hacer de tu propio injerto que ya ha sido disectado en el banco de ojo, ¿ok? En casos de que no se requiere el stripping del tejido de endotelial, del DSMS, en pacientes que han tenido PKP previo a fáquicos en niños, pues en un caso se han recomendado para mantenerlos y se pone el trasplante encima del tejido endotelial que está afectado. Yo prefiero removerlos todo el tiempo, pero eso es algo que pues, alguna gente pues, prefiere. La técnica quirúrgica,
Como pueden ver aquí, hay diferentes técnicas ahí de insertarlo y de cómo doblar el tejido y tal. Tejidos de inserción como los GABA forceps. Pueden ver aquí abajo otros inyectores que se le introduce el tejido y después lo empuja. Y como pueden ver aquí ahora, pues hay otra técnica que es otro inyector, lo cual introduce el tejido, ¿verdad? Lo dobla, ¿verdad? Lo pone como un taco configuration. Y pues en este caso, el de abajo, pues una incisión un poquito más larga. Ese inyector tiene líquido pasando a través de él que hace el efecto de una cámara anterior y pues lo inserta y pues ya una vez insertado, pues cierras tu incisión e inyectas tu aire y pues ahí queda el tejido. De nuevo, ¿verdad? Todo cirujano le gusta tener su técnica, su propio instrumento y tal, pero a veces el uso de una sutura es tan sencillo o mucho más efectivo que simplemente estos inyectores. ¿Ok? Entonces, hablemos ahora un poquito más de inserción. ¿Qué sabemos respecto a la técnica de inserción del DSEK? Porque es importante, ¿verdad? Si no tenemos inserción adecuada, vamos a insertar un tejido, un injerto que va a estar ya afectado y no va a tener mucha probabilidad de sobrevivir. Queremos prevenir el daño del endotelio durante, ¿verdad? Queremos hacer la técnica de inserción un procedimiento más sencillo para que sea más disponible a mucho más cirujanos y prevenir complicaciones con inversión del tejido o licuación. En cuanto a DSEK, tal vez un poquito más sencillo determinar cuando el tejido está invertido, pero definitivamente cuando hacemos DIME, que es mucho más complicado, y pues vamos a hablar de eso ahora en cómo podemos tener ese tipo de problemas. Uso de forceps no compresivos, básicamente las agarran y las insertan dentro del tejido. El plegamiento o el doble del tejido, 60-40, para poder hacer como un taco, insertarlo en una incisión más pequeña, también es algo que se usa muy comúnmente. Y pues, como dije anteriormente, el uso de BSS es bien importante, de mantener una cámara anterior estable, para cuando esa cámara anterior se abra y pase el tejido, no se colapse y pues tenga también espacio para el tejido para moverse y poder introducirlo adecuadamente. Algunos de ustedes pues pensarán, ¿por qué no ponemos viscoelástico? Es mucho más fácil. Y pues sí, es mucho más fácil, pero acuérdense que el viscoelástico se mantiene en los ojos. Entonces, si hay viscoelástico dentro de la cámara anterior, al insertarse, cabe siempre el riesgo de que quede entre medio, en su interfase, el viscoelástico. Entonces, eso es la manera más fácil de tener un rechazo, no rechazo, sino que un tejido que no se pega, que hace detachment porque el viscoelástico está entre el medio. O sea, por eso que el viscoelástico no se usa en este tipo de técnicas. Simplemente se mantiene una cámara anterior con balance of solution. ¿Ok? Y luego pues se pega con el aire. Esto es un ejemplo aquí, ¿verdad? Ya se ha removido el tejido y se hace un taco fold. En este caso, estas forceps lo agarran así, tienes un poquito de viscoelástico entre medio para que no dañe el endotelio, pero insertas a través de la incisión, como puedes ver aquí, y ya el tejido está entonces dentro del ojo. Obviamente se ve un poquito más traumático y pues vamos a hablar ahora aquí de diferentes técnicas y cómo eso afecta a la pérdida de células endoteliales. El plegamiento simétrico del injerto pues minimiza hasta cierto nivel, ¿verdad?, la posibilidad de pérdida de células endoteliales, y como pueden ver aquí en este estudio que se usó hace un tiempo atrás, en 2008, de overfolding, underfolding, pero ya hemos pasado más allá de esto, ya pues casi todas las técnicas se doblan, se mantiene viscoelástico, pero las técnicas de inserción se regulan también por el tamaño de la incisión que se hace. Y pueden ver aquí varios ejemplos de con esas forces, cómo se inserta, y pues las diferentes técnicas, ¿verdad? Que un force de contracción, force con sutura, el shovel, y la que yo prefiero, que es la más sencilla, la más económica, el suture pull, que básicamente uno usa un Prolene suture con un needle bastante largo, se le pasa por la periferia cuando está desdoblado, y al pasarlo lo insertas a través del ojo, pasas sacas la cámara anterior y ya tienes el tejido insertado, y también te asegura el tejido en cuanto a si se disloca o no. Pueden ver aquí los diferentes desarrollados instrumentos para poder insertar el tejido en la cámara anterior. Esto en Rosenwald, perdón, me enseñaste para que veas el video, por lo menos aquí. En este caso, pues, básicamente es un shovel, como le dicen, y vas a ver aquí ahora cómo pues un sheath glide para mantener el tejido dentro de la cámara anterior, aunque ahora no se usa mucho el sheath glide tanto como antes. Oh, perdón. Y pues aquí ahora viene ya lo intentaron aquí ahora.
Este es el shovel. Y dentro de ese shovel tienen ya está el tejido insertado. Se remueve el sheet glide por debajo y ya está el tejido insertado. Estas son ya técnicas que no se usan tanto, ¿verdad? Porque ahora, como les dije, pues ya la seguridad de la incisión que se hace y el insertar el tejido mucho menos traumático, pues ya este tipo de técnicas no se usan tanto. Este es el Busing Glide, que pueden ver aquí que básicamente es como un embudo, el cual pueden ver aquí ahora que se remueve el tejido primero. Ya tú has hecho la terminación, el tejido está disectado ya por el banco de ojos. Y pues dependiendo del grosor que tú quieras, ¿no? Pueden ver que en este caso tienen un chamber maintainer para mantener la cámara anterior adecuada. El tejido se pone en el Busing Glide, como pueden ver aquí ahora. Lo van a alar levemente, ¿verdad? La parte anterior de este instrumento. Y luego usa dos instrumentos. Uno que pasa por la cámara anterior para agarrar el tejido y otro para mantenerlo estable. Lo ven aquí ahora. Se posiciona, ¿verdad? Se mantiene, ¿verdad? Que en este caso tenga la estroma hacia arriba y la anterior hacia abajo. Y pues esto lo que logra es minimizar el daño de instrumentos utiliales en la inserción del tejido. El instrumento que vamos a usar aquí ahora van a través de la cámara anterior. Y básicamente es unos microforces que van a agarrar el tejido y lo van a alar hacia dentro del ojo. Que hace lo mismo que sería un suture pull-through, básicamente, pero siempre con sutura lo pasas y lo insertas. Y van a girar ahora, este forceps los agarra en el tejido y lo inserta dentro de la cámara anterior. Y pues en teoría esto minimiza, ¿verdad?, el daño endotelial al insertar, lo que es digamos, el trauma mayor durante la cirugía. Y pues tienes la cámara anterior ya dentro del ojo, o sea, como se va abriendo y ya se estabiliza, se inyecta el aire, se cierra la sutura, se cierra la incisión y ya la cirugía está, básicamente, ya está hecha. Déjame enseñar, ¿ves? Tiene el aire aquí ahora, ¿verdad? Siempre es importante que uno inyecte el aire debajo del tejido, no la interfase, porque obviamente vas a tener problemas entonces en mantener el tejido. Como le expliqué anteriormente, el suture pull-through technique, que es el que yo prefiero, es un poco más seguro en el sentido de pacientes afáquicos que no tienen nada que soporte, ¿verdad? Ese tejido en cuanto si se disloca. En pacientes con efectos pupilares y grandes, como las cirugías pueden variar dependiendo del tejido y el paciente y el cirujano. Pacientes en casos que se insertan tejidos más gruesos, es mucho más fácil de insertar porque el tejido se mantiene bastante estirado. En tejidos más finos, en el tracting dissex, es un poco más difícil porque el tejido no se desdobla tan fácilmente como los tejidos más gruesos. Pero luego, una vez uno tiene una técnica mucho más adecuada, pues uno va acostumbrándose al tejido. Pero como te puedes ver aquí ahora en este slide, los tejidos más finos pues tienden a ser más fácil con un suture pull-through technique para poder uno más estabilizarlo y luego ponerse aire para que se expandan y se estiren. Y nuevo, nada, esto básicamente es repetición de las diferentes técnicas de inserción, de inserters que hay disponibles. Entonces, ¿qué sabemos respecto a las técnicas de distinta inserción? Una de las causas principales de inserción, de trauma, en estos casos, es inserción del tejido, y como eso hace daño a la periferia. Entonces, vamos a hablar ahora de las incisiones del tamaño, porque es importante, ¿verdad?, de este componente de insertar el tejido. En este caso, en este estudio, pues se tinge, ¿verdad?, y se analiza el tejido, y esto es básicamente el control, ¿verdad? Después de disectarla, son las áreas que ha tenido 8% de daño, ves como está la amarilla aquí, que obviamente es el área, se usó la trefinación, y esa es el área que tiene las células endoteliales dañadas, ¿verdad? O sea que eso es nuestra base. Todo tipo de tejido hay que trefinarlo, o sea que esa área sabemos que vamos a perderla. Y pues entonces, como pueden ver aquí ahora, en pacientes que se usó una incisión de 5 milímetros, pues un porciento de daño 18%, un paciente de 5 milímetros con un pull-through, pues un poquito menos, y pues cuando son incisiones más pequeñas, 3 milímetros, pues como pueden ver aquí ahora que hay más daño endotelial. Y por ende, estamos migrando más a la incisión, ¿verdad? Entre medio, más allá de 3, no más allá de 5, para minimizar ese daño endotelial que nos puede causar problemas a largo plazo. Y pueden ver aquí ahora, pues ya están teñidos con este estudio. Y pues por eso preferimos incisiones de 4.5 a 5 milímetros para minimizar ese daño de células endoteliales y tener un trasplante que te dure y no tenga failure temprana. Y pues ven aquí ahora el efecto del graft survival, ¿verdad? Como pueden ver aquí, en casos de 3.2 versus 5.0, pues han tenido
mejor estabilidad con incisiones de 5 milímetros. Y nuevo esto, básicamente esto dice lo mismo aquí ahora. Y bueno, ya hablamos de incisión, hablamos del tejido, hablamos de incisiones, vamos a hablar ahora de la burbuja, que es importante, ¿verdad? Porque sin la burbuja no mantenemos el tejido en su sitio. Y como pueden ver aquí ahora, esta es una foto, ¿verdad? De un paciente post-op dissect, de fixed dystrophy. La posición del tejido y eliminar los pliegues con una burbuja pequeña es muy importante, ¿verdad? Porque a veces quedan unos folds y tenemos que tener bastante aire en la cámara anterior inicialmente para que ese tejido se mantenga estirado. El 100% del aire en la cámara anterior y una presión intraocular elevada inicialmente ayuda en la adhesión del tejido al estroma, evita que el humor acuoso entre en interfase y mantenerlo así en la sala de operaciones aproximadamente 10 minutos. Luego de que ya estés contento y vea que ese estampante esté estable, podemos reducir la cantidad de aire que está en el ojo para evitar el bloqueo pupilar. Inicialmente, en estos casos, se hacían unas histerectomías quirúrgicas para evitar esto, pero con DISEC ahora ya no se usan las histerectomías porque se ha podido reducir la cantidad de aire dentro del ojo. En esos casos, pues se dilata el paciente en algunas ocasiones y pues minimiza el bloqueo, pues simplemente algo que siempre tenemos que tener el ojo, ¿verdad? ¿No? Para evitar problemas de presión overnight en estos casos. Y como dije, se edita al final para evitar este tipo de problemas. Ahora sí, el aire también puede causar problemas, puede causar un bloqueo pupilar intraoperatorio, puede poner aire dentro del iris, y eso es importante también, porque en muchos casos, cuando estamos haciendo cirugía, especialmente pacientes fáquicos o pseudofáquicos o pacientes que son fáquicos, pues tendemos a darle medicamentos para que se reduzca la pupila y no tengamos exposición a daño, ¿verdad?, al lente. Pero al final tenemos que tratar de dilatarlo, ¿verdad? Y eso pues crea en ocasiones problemas, ¿verdad? Y en ocasiones, inyectar el aire puede ser que el aire se vaya debajo del iris y eso pues empuja el iris hacia el frente. O sea que son cosas que tenemos que tener en cuenta en dónde inyectamos el aire, en dónde está yendo y que no nos quede problemas, que tengamos problemas con el trasplante en sí. ¿Okay? El bloqueo pupilar postoperatorio se dilata, se reduce la burbuja, histerectomía inferior si es necesario y pues también medicamentos orales para reducción de la presión. ¿Okay? Esto son varias fotos de pacientes de bloqueo pupilar y como le expliqué anteriormente, la manera de poder resolverlo, pueden empujar el iris hacia el frente en ocasiones o empujarlo hacia atrás y crear esa presión y pues queremos dilatarlos para minimizar estos problemas en estos casos. Otras complicaciones intraoperatorias, orientación del tejido, bien importante y más tal vez común o posible cuando el tejido es mucho más fino o hasta en DIMEC, que ya el tejido se convierte en un pergamino y es un poco más difícil determinar la orientación. La expulsión del injerto, y eso ocurre cuando tenemos una incisión en la cual tenemos una cámara anterior bastante llena con fluido y no regulamos la presión y pues al remover el tejido puede también salir de vuelta. O sea que es importante siempre mantener esa presión regulada dentro del ojo. Ligación posterior en casos de pacientes afáquicos, en esos casos se hace un suture pull-through y se mantiene la sutura para que ese tejido no se disloque muy posterior. Trauma endotelial al insertarlo, manejo del aire, como les expliqué anteriormente, alguna de esas burbujas puede de repente meterse debajo del iris y pues queda problemas. Sangrado, obviamente, mucha manipulación o lento implantado dislocado, en estos casos puede ser problemático. Postoperatorio, dislocación de desprendimiento total. En esos casos, dependiendo de la cantidad de dislocación o desprendimiento que ocurra, uno puede observarlos o reinyectar una burbuja debajo del tejido para reapegarlo. Primary failure, que sería por la manipulación del tejido, que el tejido no era viable del principio, o simplemente rechazo, aunque es poco probable. Y pues menos Wurtz-Cevallia syndrome, problemas de la interfase, epithelial downgrowth que es posible, infecciones que en estos casos son un poco más complicadas porque si infección en la interfase es mucho más difícil tratarlas que si usted está tratando una infección, digamos, una úlcera más superficial. Glaucoma, CMI, pues obviamente todo tipo de procedimiento en la cámara anterior, que tenemos evaluación de la cápsula, o que sea un camera eye, pues está más riesgo a CMI. El failure rate dependiendo de los diferentes estudios que uno mire, está del 0 a 29%, ¿verdad? Siguen mejorando con el tiempo la técnica y la disección de estos tejidos. Y comprensión postoperatoria, pues como le dije, educación del injerto, la presión está muy baja, tiene un side positive, si la incisión está liqueando, el paciente se frota los ojos, pues eso puede dislocar el tejido.
aire de interfase, que es tal vez en ocasiones más común que lo que creemos, porque creemos que estamos inyectando debajo en la cámara anterior, pero cuando inyectamos entre mid first fase, y a veces es difícil terminarlo, pero ocurre, y pues hay que tener el ojo en eso. Antes de inyectar la burbuja, asegurarse que esa jeringuilla, ¿verdad? Está debajo de los tejidos para que pueda empujarlo en vez de separarlo. Fallo primario, pues inserción, como hablé anteriormente, y como les dije, el uso viscoelástico, si es un procedimiento que es combinado con cataratas, se remueve la catarata, se mantiene el viscoelástico al final del procedimiento para hacer el stripping, pero una vez se haga eso, antes de insertar el tejido, hay que hacer un removal de viscoelástico extenso, porque cualquier viscoelástico que se mantenga en la cámara anterior y acabe la interfase va a afectar la capacidad de este tejido de poder pegarse cómodamente hasta con mucha burbuja en el ojo. ¿Okay? Dislocación, como pueden ver aquí ahora, es bastante evidente, ¿verdad? Cuando se disloca el tejido en la cámara anterior, mientras más pequeño, más fino el tejido, un poco más difícil. Por eso es que siempre es bueno tener si es posible, un OCT que te determina si hay un poco de aire, pero no aire o líquido en la interfase que pueda afectar la capacidad de ese tejido de pegarse. Pero es bastante evidente cuando uno ve estos pacientes postoperatorios o el tiempo que o está totalmente dislocado o está despegado en la periferia y tiene la parte central está adecuada sin tipo de problemas de claridad, pero hay que observarlo porque eso puede progresar. Más progresan cuando la dislocación o el desprendimiento del tejido es superior, porque por gravedad va a ir poco a poco dislocándose o desprendimiento, versus la parte posterior tienden a no tener esa habilidad o ese crecimiento, ¿verdad? Este desprendimiento a dislocarlo completamente. Otras complicaciones como anteriormente, pues epithelial ingrowth y posiblemente si hay incisiones de venting, aunque no se usan ya, photorhynchos en el campo visual, y eso puede ocurrir en casos que uno usa una sutura, la pasa, y al pasar la sutura, el suture pull-through puede crear un poco de wrinkling en el tejido, y pues eso puede causar cambios en el eje visual, o irregularidades en la interfase o haze, ¿verdad? Que ya existe en el estroma. Esto es un tejido, ¿verdad?, que puede tener ya un poquito de haze y, como le dije anteriormente, no necesariamente es secundario a la cirugía, sino que ya el paciente tenía un poco de haze anteriormente y pues sea por la incisión, sea por la disección de este tejido o porque el paciente ya tenía un poco de haze o stromal haze anteriormente. Consideraciones especiales, pues como dije, en pacientes que se pueden hacer, que ya han tenido trasplantes anteriores y se remueve solamente el endotelio, hay que tener en cuenta la evolución del edema, como dije anteriormente, en pacientes. Este es el yo creo que ya es repetido, ¿verdad? Porque lo mismo anteriormente, exacto, este ya lo mismo anteriormente. Esas son las cosas que hemos visto. Ahora, keratopatía pseudofáquica bulosa en pacientes con lente en cámara anterior. Como les expliqué aquí, todo depende de la situación, ¿verdad? Ese lente está bien puesto en la cámara anterior, está un poco dislocado, esa es la razón de la cual ha quedado de compensación de la córnea. Y pues dependiendo de ese tipo de preguntas es como nosotros procedemos en mantener ese lente en su sitio. También la edad del paciente, ¿verdad? Si el paciente tal vez tiene cierto más edad avanzada, que tal vez el riesgo de hacer más cirugía más riesgoso y para tal vez hacer un DISEC y dejarlo ahí, pues le da, digamos, 5 años más de claridad y ya está. O sea que esos son factores que tenemos que determinar la posición del lente, o sea, la edad del paciente y pues las expectativas, ¿no?, de success a largo plazo. Este es un paciente que tenía el lente en buena posición y pues se le puso otro tejido nuevo, ¿verdad? Y se mantiene estable y no hay problemas a largo plazo, ¿okay? Aunque si es necesario, pues se puede fijar estos lentes en la cámara anterior, o sea, a la esclera, si es necesario, para evitar problemas a largo plazo. Esto es un estudio que se hizo aquí, como pueden ver aquí, de pacientes con lentes de cámara anterior, ¿verdad? Tienen ciertas success rates, pero dependiendo, ¿verdad?, de cada tipo cada tipo de específico del caso y cómo eso puede afectar el success del trasplante a largo plazo. Pacientes con tubos en la cámara anterior, con válvulas, pues dependiendo en qué posición están, se pueden hacer trimming, reposicionar, remover para darle un mejor success rate a largo plazo a estos pacientes que han tenido decompensación de la córnea secundario a ese tubo. Y pueden ver aquí ahora, pues sí, en estos casos hay una incidencia más alta de deslocación de ese tejido, porque ya es un poco más difícil mantener una cámara anterior con esa burbuja y pues por ende va a haber más riesgo de deslocación de estos pacientes.
La burbuja que se pone en estos casos, pues, dice que una burbuja que el paciente esperamos que el paciente tenga que acotarse mirando todo el tiempo hacia arriba las primeras 24 horas para mantener esa burbuja, verá, en su sitio, que esté en contacto con el endotelio y pues minimice la dislocación o el failure de este tipo de tejido. Luego de esas 24 horas, pues aunque queda menos burbuja en el ojo, pues ya el paciente puede tener una posición más adecuada, no tiene que estar mirando este alrededor todo el tiempo, pero el efecto inicial que queremos tener es en las primeras 24 horas, y si hay un tubo que puede precipitar el escape de ese aire en ese periodo, pues por eso puede aumentar la incidencia de dislocación y por ende queremos hacer algunos ajustes en esa válvula para minimizar esa pérdida de aire en las primeras 24 horas. Blix es obviamente pues posibilidades here. Consideraciones en cambios quirúrgicos, fixation sutures, puede ser una ponada de viscoelástico en el tubo para que no se pierda ese aire y pues minimiza la posibilidad de dislocación en estos casos, pero claramente un poquito más complicado que en casos que no hay tubos en la cámara anterior. Paciente fracking vitrovenzado, pues como le dije anteriormente, dislocación posterior, se hace un suture pull-through para minimizar eso. En caso se pone una cantidad significativa de aire, ¿verdad? Para llenar esa área, tener el efecto del aire en el trasplante. Y pues otra cosa que pueden usarse, puede que se necesite usar viscoelástico entre el iris y el endotelio, pero de nuevo, tejido un poquito más, cirugía un poquito más compleja, que hace falta mucho más aire para mantener ese tejido en su sitio. ¿Okay? Infección de interfase, como anteriormente, como les dije, una infección de un trasplante penetrante, pues tal vez por lo general, digamos, en la parte superior es más fácil de tratar. Estas que son interfaces, pues obviamente por los medicamentos, si te dan un poco más de tiempo de penetrar. En este caso específico fue un hongo, como pueden ver aquí en la patología, que se insertó en la parte de interfase, y pues es muy difícil de tratarlo, o sea que sí, pues cierto riesgo, aunque la incidencia de infecciones en estos casos son menores que los casos en penetrantes, pero cuando ocurren son mucho más complicadas, y en casos de estos hay que remover el tejido, ¿verdad? Para poder eliminar el factor, ¿verdad? De infección que está en esa interfase. Y bueno, entonces, en cuanto a síntesis de las cirugías de trasplantes endoteliales, ha ganado popularidad, incisiones más pequeñas, recuperación visual más rápida y preserva la integridad del ojo mucho más efectivamente que un trasplante penetrante. Complicaciones propias de cada técnica, el DISEC, dislocación del injerto, interfase, problemas con interfase, mientras en los penetrantes, pues, pueden tener complicaciones de la sutura, filtración de heridas y defectos epiteliales. En cuanto a DISEC, hay una curva de aprendizaje que se va disminuyendo más rápidamente dependiendo cómo va mejorando la técnica, y el tejido, hay un costo adicional en muchos casos por el tejido que ya está precortado, pre-cut, y el grosor y tal, que el banco de ojos pues ha cambiado, ¿verdad? Su approach a este tipo de cosas, y pues hasta cierto punto mayor parte del banco de ojos son non-for-profit, pero hay ahora un poco de confusión, ¿verdad? Porque ahora pues muchos de ellos han visto el beneficio económico de desarrollar técnicas y pues ofrecer al cirujano como eventualmente serían efectos que mejoran la visión del paciente, pero nada, eso es un tema de otra charla completamente. DSEC y PKP estimulan resultados respecto a sobrevivencia del injerto y pérdidas de los endoteliales. Y ventajas del DSEC, como dije, incisión más pequeña, sin uso de sutura, menos cambio refractivo y recuperación visual más rápida comparada con el PKP. Y desventajas, como dije, dislocación, daño endotelial que puede, si la inserción no es adecuada, puede hacer un daño primario. La curva de es más pronunciada y para casos de compensación corneal moderada es un poco más complicado. Y bueno, ya hablamos de la cirugía endotelial DSEC, que el DSEC, para recordarles, es el tejido de ese con endotelio, pero con un poco de estroma, ¿verdad? Para darle estabilidad, para poder introducirlo, ya que la disección exclusivamente del DSMS con endotelio es mucho más complicada. Y eso que vamos a hablar ahora. Ahora vamos a tejidos más finos, que es, digamos, la próxima etapa en lo que estamos ahora en la cirugía endotelial. El camino hacia la estandarización de la técnica de DIMEC, preparación del tejido, simplificación de la técnica y disminución del índice de dislocación en fallo primario. Si dice que es tan buena técnica, ¿por qué cambiar a DIMEC? Y estoy de acuerdo, porque como vas a ver ahora, o sea, los dos procedimientos, la diferencia es el grosor del tejido y tal vez cómo se inserta el tejido. Las ventajas del DSEC, como ya saben, pues mejores resultados visuales y reduce incisión de rechazo inmunológico. Lo pueden ver aquí ahora, pero en cuanto al DIMEC, ¿verdad?
tiene una recuperación visual más rápida. O sea, esto dependiendo de quién tú veas en sus papers, ¿no? Pero acuérdense que al fin y al cabo, un periodo de un año más adelante, pues ya todo se estabiliza, ¿verdad? O sea que el resultado es más bien el resultado inicial principal. Las desventajas del DMEC es cómo preparar el tejido, una técnica más compleja, mayor incidencia de deslocación y mayor pérdida de células endoteliales durante la cirugía de falla primaria, ¿ok? O sea que por eso es que no ha sido masivamente adoptado, aunque todo el mundo, todo cirujano de córnea, pues lo ha hecho y pues tiene resultados variables. Y pues el reinjection rate, pues obviamente es un poquito más elevado para través del tiempo, ¿verdad? Se va disminuyendo, ¿verdad? Cuando la técnica del cirujano va mejorando. Pues aquí hay un video, mientras estamos hablando, que va a enseñar cómo es que se hace la disección, porque creo que en este tipo de cirugía es importante reconocer lo complicado que es, y en muchos casos los bancos de ojos, pues, usan mucho tejido, o más de lo que usaban anteriormente, para tener un buen tejido de que se pueda hacer un DMEC. Aquí, pues, primero se identifica el borde, ¿verdad? Y se tiñe en la superficie del tejido endotelial, y de esa manera, pues se puede entonces hacer el stripping específicamente del tejido endotelial con DSMs sin incluir ningún tipo de estroma. Y ahora mismo que estamos viendo el video, pues ven aquí ahora ver la cirugía en sí, cómo se va básicamente disectando y stripping. Básicamente es un stripping, como mismo lo hicimos en la cámara anterior, pero estamos haciendo para mantener el tejido en vez de romperlo. Se hace después, ese tejido después se preserva, en ocasiones te lo pueden dar, el tejido, el banco de ojos te lo da ya puesto ya en el tejido o insertado en un inserter, como vamos a ver ahora, para poder insertarlo en la cámara anterior. Y pueden ver aquí ahora que se está determinando, ¿verdad?, el borde de ese tejido, si se disectó, digamos, a 8 milímetros, a 7, lo que sea. Y una vez se determina ese borde, entonces van a ver ahora como aquí el técnico va entonces a poco ir stripping it, ¿verdad? Y tener tu circulito, ¿verdad? De DSMs membrane. Lo ves aquí ahora. Básicamente una rexis de DSMs. Y obviamente pues tiene que ser bien delicado porque tú no quieres un DSMs que va a estar roto por la mitad. Quieres un círculo exacto. Y el primer problema o la primera parte difícil es hacer esta disección en el banco de ojos, que o la haces tú en estas operaciones o el banco de ojos te lo provee ya precortado. Y luego una vez se remueve, ¿verdad? Ya se ha determinado que tiene esto nuevo, lo reposicionas en ese tejido y se le entrega al cirujano. El cirujano entonces se encarga de removerlo e insertarlo. En muchas ocasiones, los bancos de ojos en los Estados Unidos están moviendo ahora la tendencia de ya hacer este componente, de removerlo y la mover ya, en vez de reposicionarlo como ven aquí ahora, removerlo y ponerlo en un inserter para ya entregártelo ya listo para ser implantado. ¿Ves? Aquí lo está reposicionando, ¿verdad? Con Balance of Solution y minimizando el contacto de ese tejido. Como pueden ver, a diferencia del DSEC, este tejido, cuando solamente el DSEC no tiene estroma, pues tiene tendencia de hacer un pergamino y rolls in itself, ¿ok? Se hacen unas marcas en los bordes para determinar entonces, uno obtiene una buena idea de en qué lado está el tejido. O sea, está en la parte de semis down, ¿saben? Endothelial cell down, endothelial cell up. ¿Ok? Ven aquí ahora, esto es un ejemplo, ¿verdad? Como vieron anteriormente, puedes usar el Optisol en su envase para hacer la remoción del DSMs here y puedes tener este reflejo que te ayuda a ver el tejido mucho más adecuadamente. Y el tejido se separa y se queda a 2 milímetros centrado sin fuerza. O sea, que hay diferentes técnicas para poder remover este tejido. Yo, pues, cuando uso el DMEC, pues, tengo la dicha, ¿verdad? Que el banco de ojos nos entrega ya precorporado y ya preinsertado, como pueden ver aquí ahora. Y, pues, ese tipo de técnica, digamos, a 7 milímetros, 9 milímetros, pues te ayuda entonces a ya no tener que pasar el proceso de remover ese tejido. Está marcado y todo con una S para saber qué lado está hacia arriba y qué lado está hacia abajo. Y Touchless Technique, de nuevo, pues diferentes técnicas que se usan, la cual luego la parte periferal se remueve, como pueden ver aquí ahora. Y todo esto para minimizar el daño, como vimos anteriormente, ese daño periferal por disección o por manipulación, que es la área que se pierde en esas células endoteliales. Muchas personas lo que hacen es usar un tejido más grande con la assumption de que esa pérdida de tejido endotelial, lo que van a hacer ellos manipulando el tejido cuando lo remueven.
Y aquí estas marcas son para determinar cuando el tejido se penetra, pues también que te van a ayudar a determinar si el tejido está hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de cómo está marcado el banco de ojos y determinado qué es lo que va para arriba y qué va para abajo. Pueden ver aquí ahora esto como ellos te lo describen, ¿verdad? Para saber exactamente en qué dirección que está el tejido y cómo insertarlo. Y pues aquí ahora, ya el tejido trasplantando y las marcas que se hicieron, ¿verdad? Como ven aquí ahora, pues te dan la orientación de en qué posición que está implantado el tejido una vez implantado en el ojo. Ahora sí, en la extensión de este tejido se hace un stripping más grande del área de interfinación, ¿verdad? Entonces el rollo, ¿verdad? El scroll, se hace son marcas pequeñas para determinar en qué posición está. Y entonces, en este caso van a ver aquí ahora, esto es el Strico Tube. En este caso ya te ha insertado el tejido aquí ahora y quieres que esté scroll de esta manera, ¿verdad? Lo van a ver aquí en esta foto aquí ahora. Esto ya insertando el tejido en la cámara anterior. Cuando se inserta no se desdobla solo, se queda en un scroll, lo que se llama un pergamino, ¿no? Y lo queremos de tal manera de cuando esté insertado se remueve el líquido en la cámara anterior, porque tenemos una cámara anterior bastante shallow, de tal manera de cuando le demos golpes con este instrumento en la cámara anterior, en el córnea, pues ese tejido va poco a poco abriéndose en contra del iris sin tener que totalmente estar desplazado. Y una vez se desplaza de esta manera así, entonces uno inyecta el aire, como puede ver aquí en esta foto ahora, y entonces eso expande y pega el tejido. Y lo ven aquí ahora con más detalle, se insertó el scroll, right? Se está segura de que está el pergamino scroll hacia arriba. Y una vez se hace eso, la cámara anterior se está colapsando, la queremos no totalmente colapsada, pero shallow, y se dando golpes en el tejido, y así ese tejido va poco a poco, ¿verdad? Abriéndose. Y una vez está totalmente abierto, uno hace manipulaciones con diferentes instrumentos, se inserta el aire debajo, y entonces ahí es que queda el tejido en su sitio. Lo pueden ver aquí ahora. Te ven como la cánula se pone debajo del tejido, el aire empieza a expandirse y ya está el tejido expandido en su área. Obviamente es mucho más fácil, como se ve, es mucho más fácil en la foto de lo que es realidad, pero esa es una técnica que obviamente tiene una curva de aprendizaje un poquito más significativa. Esta técnica, pues ves aquí ahora, se usa el scroll, lo ves aquí ahora, ese es el tejido del DIME. Eso es un tejido que es exclusivamente de SMA sin endotelio, no tiene estroma, pero por ende se convierte en un pergamino. Y pues al entrar al ojo, pues hay que ayudarlo a que se abra, y por eso que mantiene la cámara anterior un poquito más shallow y dándole golpes a esa vibración mantiene que el tejido se vaya poco a poco abriendo. Lo pueden ver aquí ahora, para orientarse, esta es la manera adecuada que queremos tener el tejido. El endotelio está marcado con una línea roja, y si está de esta manera, pues obviamente no queremos implantarlo de esta manera, porque eso va a hacer que el endotelio vaya contra el estroma, y eso es la dirección incorrecta. O sea que todo el tiempo queremos mirar que ese scroll esté hacia arriba. Muchos bancos de ojos que te dan ya el tejido ya precortado, le ponen una S, y de acuerdo a esa S ya sabes tu orientación. Si cuando lo implantas la S es una Z, pues ya sabes que está al revés, o sea, pero quiere tener solamente la S en esa dirección adecuada. ¿Okay? Y pueden ver aquí ahora el scroll, correct side, en esta dirección, que pueden ver que está adecuado, mientras el upside down estaría de esta manera. ¿Okay? Y bueno, pues los resultados obviamente con un tejido mucho más fino, que si podemos lograr disminuir la pérdida celular endoteliales, pues tiene una recuperación mucho más rápida. A diferencia del DSEC, que se usa burbuja de aire, en estos casos se usa gas SF6 en lugar de aire, para darle mucho más tiempo de ese gas mantenido y darle más ayuda a ese tejido a que no se disloque, que se desprenda. Y pues en estos casos sí hay que hacer una pirectomía inferior periferal. Si es posible, a mucha gente le gusta hacerla preoperatoria para no tener que estar manipulando el tejido de iris, tener sangrado y tal, y pues tener una pirectomía ya hecha. Pero en ocasiones, pues haciendo pirectomía con el vitrector o con otro instrumento durante la cirugía es el procedimiento que es adecuado. Pero la manera que minimice el estrés en el ojo es la mejor que el cirujano prefiera. Yo, si tengo la oportunidad de hacerlo, hago la hirectomía antes de la cirugía. Obviamente, en algunas ocasiones, pues la claridad de ese trasplante no te lo permite, pero si puedes hacerlo, deberías hacerlo antes de la cirugía.
Y pues seguimos presionando al paciente por periodo prolongado. O sea, el paciente tiene que estar definitivamente todo el tiempo mirando hacia arriba a 24 horas, reexaminarlo y si hay necesidad de rebubbling el paciente se hace. Porque estos tienen unos rates de educación mucho más altos que lo que sería el ultra thin DSEC. Y pueden ver aquí, pero el resultado, como dicen por ahí, high risk, high returns. Tomas el riesgo, pero tiene un resultado que casi puede ver aquí que básicamente anatómicamente un ojo que no ha sido casi intacto, ¿verdad? Y esto es un paciente postoperatorio, luego de DMEC, y no podía notar la diferencia entre un paciente con un ojo normal y porque básicamente es un reemplazo de un tejido específico. Y aquí hay un desprendimiento espontáneo, un caso que verá que el paciente ve que hay un poco de grosor en la córnea, como pueden ver en estas pequeñas bulas en la parte anterior de la córnea. Y ves aquí este desprendimiento. Y les digo que estos desprendimientos en ocasiones son hasta difíciles de detectar, porque en ocasiones, aunque tiene ciertas áreas que tengan unos folds, pero al menos que tenga un OCT, no puede ver exactamente dónde está el desprendimiento. Y por ejemplo, en estos casos de DIME, que puede tener un OCT de la cámara anterior para poder determinar exactamente dónde está. Y también cuando vas a inyectar tu burbuja de nuevo, que sepas exactamente dónde inyectar y no vayas a inyectar, por ejemplo, aquí sin darte cuenta, entonces acaba el desprendimiento todo cuando inyectar aire en esa área. O sea que es importante cuando uno hace un DIMEC tener acceso a un OCT para ver exactamente en qué área está desprendido y donde uno puede insertar esa cánula para poner más aire. Y pues espontáneo estos casos, pues, pero una vez se vuelven a rebubbling y se mantienen estables, tienen un resultado adecuado a través del tiempo. Y pues obviamente las técnicas son variables, ¿no? En cuanto al endothelial cell loss, más o menos un 32% en el periodo de 6 meses, según este estudio. Y pues es un procedimiento que poco a poco está tomando más auge a las personas se sienten más cómodas haciendo el procedimiento, más bien pacientes de Fuchs es lo más que se hace, ¿verdad? Que son los procedimientos más indicados, pero sí en pacientes de bullous keratopathy y tal, pues ha aumentado el número de pacientes también. Y pues es evidente que la recuperación visual es más rápida cuando tienes un success rate del DMEC, pero a largo plazo, lo hemos visto en otros estudios, que a largo plazo el ultra thin DSEC a largo plazo tiene los mismos resultados visuales que el DMEC. O sea, que por eso que mucha gente todavía no ha totalmente convertido todas sus cirugías a DMEC cuando tienen resultados a largo plazo con ultra thin DSEC que le dan la misma resolución visual. Y pues nada, estos son estudios, ¿verdad? Que se van ahora poco a poco aumentando la cantidad de procedimientos, el rebubbling rate. Lo único problema con esto es que la mayor parte de las personas que hacen estos estudios, personas que llevan volúmenes inmensos de cirugía y por ende tal vez sus resultados no necesariamente proyectan lo que es la realidad, en verdad, en la población normal de corneólogos, ¿verdad? Que tal vez no hacen un DSEC todos los días, ¿sabes? Y pues ya pues ese rate de rebubbling va a aumentar y el rate de duplicación va a aumentar. Pero en general gracias a Dios, son problemas que se pueden sobrepasar sin problema. ¿Ok? Ahora, las ventajas del DMEC, una resolución visual mucho más rápida, reducción del glare and haze en pacientes en estos casos, reducción de los rejection rates en muchas ocasiones, y se minimiza ese hyperopic shift que se ve durante el uso de DSEC. O sea que ahora estamos comparando DSEC con DMEC y pues esos son los beneficios que vemos entre las dos condiciones. La desventaja obviamente es una técnica un poquito más difícil, un learning curve mucho más prolongado, más complicaciones intraoperatorias y postoperatorias en el sentido de saber en qué posición está el tejido, si lo pusiste adecuadamente, el periodo que uno tiene o la suerte de poder pegarlo de la primera o estar un rato mirándole al paciente, echándole líquido, aumentando la cámara anterior, disminuyéndola. Es un proceso, ¿verdad?, de que uno tiene que jugar con el tejido dentro del ojo y estás limitado en lo que puedes hacer. Obviamente el costo, porque esto tal vez es un costo que dependiendo del banco de ojos te incurre un gasto adicional en cuanto a la disección del tejido, cómo te lo presentan, el insertores y tal. Definitivamente el EK, la cirugía endotelial, es la más popular en cuanto a difusión de células endoteliales. El DMEC es un poco más complicado, pero el EK en general, el DSEC, el DMEC en general, se debería tratar en todos pacientes, porque definitivamente es el gold standard a comparación de una penetrante en estos casos de disfunción endotelial. ¿Y dónde estamos hoy? La técnica más usada sigue siendo el DSEC, está tomando más fuerza, y el DMEC no está indicado en vitrectomías previas, afaquia, defectos pupilares grandes, ojos con válvulas, presiones muy bajas o pacientes con PK previo, aunque sí pues, hemos escuchado a muchos de nuestros colegas que ya empujando los límites, ¿verdad? Empezando a tener diferentes técnicas que han mejorado esto. Pero definitivamente hay que empezar por DSEC, entonces una vez uno ya pues, tiene más cómodo
ese procedimiento, pues entonces moverse, empezar a ciertos casos con casos que están más controlados, pues entonces puede experimentar con DMED que tiene resultados adecuados a corto y largo plazo. Y el futuro, pues tú sabes, va a ser varias cosas, ¿verdad? El free floating Descemet's que simplemente se pone en la cámara anterior y poco a poco se va, o sea, se va restaurando, no sé exactamente cómo, ¿verdad? Pero migración de células endoteliales, los ROCK inhibitors está tomando mucho auge en cuanto a inyectar células endoteliales en la cámara anterior y ellas básicamente se van a repopular de nuevo. O gene therapy, esas son las diferentes cosas que están en el futuro, ¿verdad? Para procedimientos de reemplazo de células endoteliales infuncionales. Y pues con esto le doy las gracias a todos, ¿verdad? Es un placer siempre, ¿verdad?, estar con ustedes. En cuanto a tips para eso, vean muchos videos, lean obviamente, pero vean muchos videos en cuanto va a ser la cirugía quirúrgica, el procedimiento quirúrgico, y hablen con diferentes cirujanos que tengan experiencia en este procedimiento para que los guíen, ¿verdad?, en cómo poder tener un buen suceso empezando cirugías endoteliales en su carrera, digamos, si van a escoger córnea como su carrera. All right. Y mucha paciencia y como cuando el DMEC mucho tap, tap, tap para que esa vibración pues se abra el tejido. Bueno, se nos quedó algo, yo creo que eso es el tema. Esto es Chicago, ¿verdad? En medio del invierno, aunque pues es frío, pues tiene su belleza, ¿no? Y pues ahora pues, aunque eso no es foto de este año, porque este año está todo vacío, pero eso es lo que esperamos ver en el otoño en Chicago. Bueno, y pues el libro, aunque no hablamos del tema, pero es un libro que tuvo la oportunidad, mi compañera de trabajo, doctora Cortina, yo somos editores de cirugía de células de canales artificiales y queraprotesis, o sea que si tienen interés, pues es un libro que está disponible para ustedes. Y muchas gracias. Ahora sí, Lidia, ¿algunas preguntas o algo que tengan dudas, preocupaciones? Muchas gracias, doctor. ¿Estamos? Vamos, yo creo que esa es la última presentación. Gracias, José. A ver. Sí, Lidia, gracias. Si nadie tiene duda, doctor, también lo otro que puede hacer, si quiere puede escribir su correo electrónico en el chat, Okay. por si alguien lo quiere copiar y tiene duda para que le mande un mensaje. Ah, perfecto, ok. Yo lo escribo aquí ahora. CDLC. Ahí está. Bueno, pues nada, los dejo entonces. Un placer a todos, ¿verdad? Que la pasen bien, no sea que estén, porque estamos todos en diferentes sitios, ¿verdad? Está todo el mundo regadito por ahí. ¿Verdad? Bueno. Bueno, doctor, pues muchas pregunta, gracias. Ahí está, le puse mi email, cualquier pregunta que tengan pueden escribir aquí, ¿ok? Gracias, gracias. Bueno, hasta luego. Buen día. Bye. Bueno, esto sería todo por hoy. El doctor escribe su correo electrónico en el chat que lo pueden copiar. Si tienen duda, pueden mandar un mensaje. Lo mismo conmigo, si tienen alguna pregunta de la conferencia de topografía y de lo de hoy, cualquier cosita me pueden escribir también. Perfecto, gracias, doctora. Pues eso sería todo por el día de hoy. Entonces mañana seguimos con la conferencia comenzando a las 8 de la mañana. Que tengan un buen día todos.